Rebelión en el PCV. Facciones del chavismo originario rompen con Delcy Rodríguez por pacto con Estados Unidos y llaman a la insurrección. Colapso cambiario y paro de universidades. Dólar oficial, el espejismo que devora el salario de los venezolanos. Venezuela en la encrucijada. La comunidad internacional se quiebra entre la salida negociada y la deuda democrática. En Impacto Venezuela seguimos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este miércoles 13 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y de inmediato comenzamos. La fractura del chavismo ya no se esconde y ahora busca convertirse en una causa regional. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, busca consolidarse en el poder con la influencia de Estados Unidos, pero voces originarias de la llamada revolución llaman a una rebelión con el apoyo de movimientos latinoamericanos para enfrentar a la presencia de la Casa Blanca en Venezuela. Quique Frías con los detalles. La fractura del chavismo busca extenderse más allá de Venezuela y formar un frente de rebelión contra Estados Unidos y su tutela al actual gobierno encargado con Delcy Rodríguez al frente. Miembros del autodenominado chavismo originario elevaron un grito de retomar el camino socialista y hacen visible no solo un malestar, sino un sentimiento de rebeldía contra los clanes que están en el poder. Yo no sé qué está pasando en el seno del PCV, pero debe haber gente avergonzada por lo que está pasando. Que hay que construir un frente antiimperialista, continental, mundial, nacional y regional, porque yo no tengo ninguna duda de que el enemigo fundamental hoy es el imperialismo con su cabeza en los Estados Unidos. Las tensiones aumentan tras los dichos del gobierno estadounidense y particularmente su presidente Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado 51 de la Unión. Desde el chavismo duro, la respuesta es de desafío, de reto. A este sádico genocida hay que contestarle, ¿verdad? De los 400 funcionarios que hay aquí en la embajada norteamericana, ¿me escuchan? Para que le lleven ese mensajito a Trump. Yo veo muy difícil, pero eso sí lo veo yo bien difícil, ¿sabes? En este momento nosotros tenemos una pérdida de soberanía, eso es indudable. Pero yo veo bien difícil que usted convierta a Venezuela en un estado 51. Sumado a esto y siguiendo el llamado latinoamericano del chavismo originario, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa publicó un breve pero significativo mensaje acerca de la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela. Increíble. Simón Bolívar debe estar revolviéndose en su tumba. Y mientras una parte del chavismo hace planes de enfrentar a Estados Unidos, rechazan a Delcy Rodríguez y afirman que su gobierno no tiene popularidad entre los venezolanos, el relato que venden en Miraflores es que hay estabilidad y aprobación en la población. El estadista Oscar Chemel asegura que hasta 73% de los venezolanos aprueba la actual gestión gubernamental. Delcy intenta sostener el poder con respaldo estadounidense. Los originarios llaman a recuperar el partido y su sentido de lucha contra la Casa Blanca. Es realmente una revolución dentro de la propia revolución. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El pulso de la calle se refleja en cada una de sus opiniones. Pasamos ahora a leer los comentarios sobre la pregunta del día de Impacto Venezuela. 32 sillas, 2 hermanos, el clan Rodríguez, y un plan: entregar el madurismo para salvarse el pellejo. ¿Es el nuevo TSJ una subasta internacional? Elena 687 dice que todos son una cuerda de corruptos y malandros de cuello blanco. Quieren mantener al país secuestrado. Señor, te pido que mi país sea libre de estos criminales. Rafael Contreras más bien se pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir mandando y aprobando leyes a su favor y qué están haciendo las organizaciones internacionales y el presidente Trump y la oposición? Denise Enrique Rangel considera que mientras el TSJ no tenga magistrados probos, será como un mercado de pulgas. Pueden colocar miles de magistrados, pero mientras sea un apéndice del Ejecutivo, será un Tribunal Supremo de Injusticia. Alfredo Iriarte señala que los hermanos Rodríguez quieren tener la mayoría en el alto tribunal para hacer la reforma judicial a su beneficio, para cuando caigan no salgan perjudicados. Y por último, Teresita Arratia Díaz cree que el TSJ actual es un tribunal a la orden del mal. Gracias por participar. Seguimos con más. La comunidad internacional empieza
comienza a dividirse entre quienes exigen una salida democrática inmediata para Venezuela y quienes parecen asumir que el país entró en una transición lenta, negociada y centrada primero en la estabilidad económica. Mientras tanto, desde Washington se priorizan acuerdos energéticos y financieros. Gobiernos como el de Guatemala insisten en que la democracia sigue siendo una deuda pendiente con los venezolanos. María José Prado con el informe. La estrategia internacional sobre Venezuela comienza a mostrar señales de fractura mientras algunos gobiernos mantienen el discurso de presión por una transición democrática inmediata. Otros actores parecen apostar por una ruta más gradual, enfocada primero en estabilizar la economía y reconstruir acuerdos políticos y energéticos. Desde la Casa Blanca, el principal asesor energético de Donald Trump, Jarrod Hagan, aseguró que Estados Unidos mantiene el compromiso con la restauración democrática en Venezuela, aunque dejó claro que la prioridad actual está centrada en la estabilidad económica del país. Sí, quiero decir que esas son obviamente conversaciones más importantes que el dominio energético que el Departamento de Estado y el secretario Rubio están teniendo. Sí, creo que como hemos indicado desde el principio, en última instancia tendrían que haber elecciones y creo que todos lo entienden. Tras una reciente visita a Caracas, Hagan explicó que Washington se encuentra en una fase de estabilidad orientada a facilitar acuerdos energéticos y garantizar el flujo de recursos para las operaciones básicas del país. Según dijo al medio Político, la estrategia estadounidense busca impulsar la producción petrolera venezolana y abrir espacio a nuevas inversiones privadas, luego de que el Departamento del Tesoro autorizara negociaciones entre empresas estadounidenses y el gobierno venezolano. Como parte de ese proceso, se firmaron acuerdos no vinculantes con las petroleras Hunt Oil, HKN Energy y Crossover Energy, en lo que podría convertirse en una nueva etapa de inversión extranjera en el sector energético venezolano. Hagan incluso afirmó que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez mostró disposición para acelerar contratos y proyectos de producción con capital extranjero. Sin embargo, el asesor estadounidense insistió en que en la última instancia Venezuela deberá celebrar elecciones, aunque sin plantear plazos concretos ni condiciones inmediatas. Ese enfoque contrasta con la postura expresada por el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, quien advirtió que la democracia sigue siendo una deuda pendiente con el pueblo venezolano y reconoció que, aunque una transición debería ocurrir, actualmente no ve señales reales de que esté avanzando. Debería de darse, hoy no la veo posible. Las condiciones están, pero no se ven acciones que vayan en esa dirección. La democracia es una deuda con los venezolanos, no con los guatemaltecos, no con los latinoamericanos, sino con el pueblo venezolano. Las declaraciones reflejan dos visiones cada vez más visibles dentro de la comunidad internacional, una que insiste en priorizar la presión democrática sobre el gobierno venezolano y otra que parece enfocarse en estabilizar primero la economía y construir a largo plazo una eventual salida electoral negociada. En Venezuela nadie consigue un dólar a precio oficial. Esa brecha es la que dispara los precios. El Banco Central inyectó más de 4.000 millones de dólares y la inflación sigue al 600%. La solución no es quemar más divisas, disciplina fiscal, subastas transparentes y apertura al cripto. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. El economista Asdrúbal Oliveros tiene un diagnóstico preciso. La gran distorsión de la inflación es la brecha cambiaria. El mecanismo es simple pero perverso. La tasa oficial en Venezuela marca los precios a 500 bolívares por dólar, pero nadie los consigue a ese precio. Cuando empresas y ciudadanos compran divisas a través de la intervención del ente emisor, el precio real está en 611 bolívares. Eso los obliga a vender más caro en bolívar y ahí empieza la inflación. Desde enero hasta la semana pasada, el Banco Central de Venezuela vendió más de 4.000 millones de dólares en el mercado y la inflación anualizada sigue por encima del 600%. Ese es el gran tema. Cómo yo compro a 650, pero mis precios están obligados por ley a fijarse en 508. Bueno, entonces tengo que hacer ahí malabarismo financiero, ¿verdad? Para poder garantizar la operatividad del negocio, que se traducen en, problemas para pagar, altos precios en dólares. Por eso es que cuando cualquier visitante extranjero viene, se sorprende de los precios en dólares porque genera esa distorsión. Entonces, uno de los mitos más repetidos sobre la economía venezolana es que las remesas lo sostienen. Sin embargo, las cifras lo contradicen. Hoy representan apenas el 4% del PIB, lejos del 10% que se proyectaba para 2027. El motor real sigue siendo el petróleo, que genera entre el 70 y el 80% de las divisas del país. Para cerrar la brecha, la propuesta es actuar en tres frentes al mismo tiempo. Disciplina fiscal para
para reducir la emisión de bolívares, subasta transparente donde la tasa oficial refleje el precio real y la apertura del sistema bancario al mercado paralelo a través de mesas de cambio y el ecosistema cripto. Acá lo que urge es una medida que permita reducir la brecha para que se vayan acabando esas distorsiones. Y yo creo que ahí el Estado no solamente tiene que vender divisas, que ha vendido casi ya 4.000 millones de dólares, una cifra muy importante, pero no solamente a través de las llamadas intervenciones. Yo creo que también hay que atender, insisto, ese mercado paralelo. Ese mercado paralelo no lo puedes dejar por fuera. Oliveros proyecta que la brecha cambiaria bajará del 40% en el primer trimestre al 4.9% al cierre del año, impulsada por casi 26.000 millones de dólares de ingresos totales previstos para 2026, pero advierte que la recuperación real del salario no llegará antes de 2027. El Banco Central quema dólares, el gobierno habla de normalización y el venezolano de a pie sigue marcando precios a un tipo de cambio que no existe en ninguna ventanilla. Profesores y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades del país cumplirán este jueves un paro de 24 horas para exigir mejoras salariales, reivindicaciones laborales y condiciones dignas para el sector universitario, en medio de las denuncias por el deterioro del poder adquisitivo y la crisis presupuestaria que afecta a las casas de estudio. Juliana Palmar nos cuenta más. Profesores, empleados y obreros universitarios protestaron frente al Ministerio de Educación Universitaria para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alfonso, anunció un nuevo paro nacional de 24 horas en rechazo a la crisis que, según el gremio, golpea a más de 170.000 trabajadores universitarios. Decimos que se mantiene el conflicto y el conflicto se resume en que una acción que habíamos acordado intergremialmente se va a dar el martes 19. Convocamos a todas las universidades del país a una nueva paralización de 24 horas y que sea el gobierno el que tenga que determinar si efectivamente esto va a crecer. Alfonso aseguró que el deterioro del sistema de educación superior alcanza a las 171 instituciones universitarias del país y denunció que los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, pérdida de beneficios y el colapso de las condiciones académicas y laborales. El dirigente sostuvo que el conflicto ya no es exclusivo de las universidades, sino parte de una crisis más amplia en Venezuela. Estamos hablando de casi 170.000 trabajadores del sector universitario. Recordemos que nosotros somos universidades nacionales, tenemos universidades experimentales, tenemos colegios universitarios, universidades político-territoriales. En todas ellas el abuso llegó. El abuso y el atropello alcanzó a las 171 instituciones de educación universitaria del país. Nosotros sabemos que ese abuso se extiende a otros sectores laborales del país. No es una lucha de los universitarios nada más. Nosotros en esta ocasión estamos hablando en primera persona porque es nuestro sector y estamos en el Ministerio de Educación Universitaria. El representante gremial también responsabilizó al gobierno venezolano por el deterioro del sector universitario y aseguró que los trabajadores no son responsables de la crisis. Además, cuestionó el manejo de los recursos públicos y denunció presuntos casos de corrupción que, a su juicio, afectaron el presupuesto destinado a las universidades. Efectivamente hubo algunos acuerdos. Una es iniciar un diálogo con Agenda, con las federaciones absolutamente legítimas del sector universitario, lo cual desde el 2015 ha sido una política sostenida de desconocimiento. Eso nos parece realmente que es algo positivo para el sector. Hicimos todas nuestras consideraciones sobre el tema salarial y también planteamos sobre el tema de este bono de responsabilidad que se pagó en forma caótica y excluyente. No se nos dio respuesta, se comprometieron a dar respuestas sobre los criterios. Nosotros decimos que se mantiene el conflicto.
El movimiento estudiantil venezolano también elevó la presión sobre el gobierno chavista y exigió la libertad de los presos políticos. Desde la plaza del rectorado de la UCB, el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Miguel Ángel Suárez, advirtió que si no hay respuestas, los jóvenes impulsarán una movilización nacional. El dirigente estudiantil aseguró que no esperan otra muerte bajo custodia, en referencia al caso de Víctor Hugo Quero Nava, y reiteró su exigencia de libertad para todos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Petro confirma que dio la orden de bombardear campamento del ELN en el noreste de Colombia con respaldo de Venezuela. En un giro estratégico de gran envergadura, el presidente Gustavo Petro confirmó este 12 de mayo haber ordenado un bombardeo ya ejecutado contra un campamento del ELN en el noreste de Colombia, una operación militar de alta precisión que contó con el respaldo inédito de los servicios de inteligencia de Venezuela. Este movimiento no solo marca un endurecimiento en la postura del gobierno frente a los grupos armados que se rehúsan a avanzar en los diálogos de paz, sino que también oficializa una cooperación binacional en materia de defensa sin precedentes, enviando un mensaje contundente sobre el cierre de espacios para la insurgencia en la zona fronteriza y redefiniendo el tablero geopolítico del conflicto colombiano. Caras de tabla. Dictadura cubana dijo que Estados Unidos causará una catástrofe humanitaria. El régimen cubano ha calificado las políticas de Estados Unidos como una amenaza de catástrofe humanitaria, intensificando su retórica contra las sanciones y la inclusión de la isla en las listas restrictivas de Washington. Según La Habana, estas medidas asfixian la economía interna y dificultan el acceso a insumos básicos, una postura que diversos analistas interpretan como un intento de desviar la responsabilidad sobre la gestión interna y la crisis social que atraviesa el país. Esta nueva confrontación dialéctica subraya la tensa relación bilateral, mientras la comunidad internacional observa con cautela el impacto real de las sanciones frente a la administración de los recursos por parte de la dictadura. Producción de la OPEP cae casi un 34% por el conflicto en Irán. Venezuela registró incremento de 460,000 barriles diarios en abril. Mientras el mercado energético global enfrenta una fuerte contracción debido a la caída del 34% en la producción de la OPEP, arrastrada principalmente por la escalada del conflicto en Irán, Venezuela emerge como un actor disruptivo al registrar un incremento de 460,000 barriles diarios durante el mes de abril. Este repunte, impulsado por la reactivación de licencias y acuerdos estratégicos, posiciona al país en una situación de ventaja coyuntural, permitiéndole capitalizar el déficit de oferta mundial y los altos precios del crudo en un escenario donde la seguridad energética se ha convertido en la máxima prioridad geopolítica. Así finalizamos la emisión estelar de hoy, recordándoles que estamos en todas las plataformas digitales como @ImpactoV y que su suscripción en YouTube es muy valiosa para nosotros. Gracias por su sintonía, por comentar y compartir nuestros contenidos. Bonito día para todos.